sería bueno contarles a ustedes una historia para empezar esta conversación. Una historia que tiene que ver con una experiencia que realicé hace bastantes años, muchos años diría yo, con una emisora del norte de Perú, Radio Cutibalú, una emisora muy escuchada en la región, primera en audiencia en la región, una radio popular, una radio educativa, que quería conocer qué estaba pasando con su producción. Querían saber cuáles de sus programas se escuchaban y por qué, cuáles no se escuchaban. Querían comprender mejor qué relación tenían las audiencias, los públicos, los habitantes de esa gran región del norte con la radio. Y para eso hicimos muchas cuestiones, ¿no? Muchos estudios, pero una de las cosas que hicimos fue visitar comunidades campesinas con las que la radio tenía vinculación y donde la radio se escuchaba, tratando de comprender cómo era la relación del campesinado con la emisora. En esa zona donde está Radio Cutibalú, en el norte de Perú, existen dos tipos de zonas geográficas y dos tipos, por tanto, de comunidades campesinas. En el valle están los campesinos que se dedican a producir algodón y son campesinos de una economía bastante desarrollada, son campesinos agricultores que viven en buenas condiciones. En cambio, en la montaña, en las alturas, los campesinos son muy pobres. Son comunidades que casi tienen lo necesario para sobrevivir. Y un día estábamos trabajando con una de estas comunidades de las alturas y estábamos así, como están ustedes ahí sentados, reunidos en grupo con los campesinos, hablando de la radio, y ellos contándonos cómo la radio era para ellos un lugar muy especial, porque les reconocía su cultura, su identidad, hablaba su idioma, el quichua, porque les permitía conocer sus derechos, bueno, una serie de elementos que hablaban de ese vínculo tan estrecho y poderoso que existía entre ellos y Cutibalú. Pero nos llamó mucho la atención que si bien escuchaban casi todos los programas de la emisora, había uno que no escuchaban. Era el informativo. Y el informativo era uno de los programas donde la radio ponía más empeño, ¿no? Porque quería comunicarles a los campesinos la realidad que se vivía, los problemas que existían, las experiencias superadoras. Pero los campesinos no lo escuchaban. Y en lugar de escuchar ese informativo, escuchaban un informativo de una cadena de las más importantes cadenas comerciales de Perú, Radioprogramas del Perú. Entonces le preguntamos por qué escuchaban el informativo de esa cadena. Y nos contestaron, el líder de la comunidad, el señor más viejito, tomó la palabra en ese momento y dijo: escuchamos el informativo de Radioprogramas porque ahí nos dicen cuánto cuesta el dólar. Y una de las compañeras del equipo hizo lo que nunca hay que hacer en la investigación, porque casi que saltó con su respuesta, muy asombrada, y le dijo: pero ¿para qué les sirve a ustedes escuchar cuánto cuesta el dólar? Y el señor, con mucha calma y tranquilidad, le dijo: no nos sirve para nada, pero estamos informados. A partir de esa respuesta del señor, tratamos de profundizar con ellos qué significaba estar informados. ¿Y saben lo que querían decir cuando decían que estaban informados? Que sabían lo mismo que sabían cotidianamente por su práctica los campesinos del valle, los campesinos que eran más ricos que ellos. Y yo ese día aprendí, como no había aprendido en mucho tiempo, una cuestión fundamental. Y es que nosotros siempre pensamos, o a veces, bueno, o por lo menos yo pensaba, y por eso aprendí tanto, aprendí de mi error. Yo pensaba, uno a veces piensa, que las personas nos informamos para hacer algo con la información. Nos informamos para tener datos, para actuar.
Y lo que en esta comunidad aprendimos ese día es que no se informaban para hacer, sino que se informaban para ser parte de una comunidad, para ser parte de una cultura en común, para sentirse igualados. Y a partir de ahí, en muchas investigaciones que yo he hecho con distintos sectores, en distintas circunstancias, he ido aprendiendo, y seguramente que ustedes lo saben, pero yo quiero resaltar esto en este encuentro, que he ido aprendiendo que el estar informados es hoy un modo de nuestro ser en sociedad, es un modo de nuestro ser contemporáneo, y resulta ser que este modo de ser se obtiene a través de los medios masivos de comunicación o de las redes hoy en día, ¿no es cierto? Y nosotros podemos decir que los medios desinforman, que tienen agendas restringidas, que las redes están llenas de noticias falsas. Podemos decir todo lo que se nos ocurra, pero no podemos negar que es a través de ese sistema de medios que nosotros somos incluidos en una comunidad de la que, si estamos fuera, es como estar fuera del mundo. ¿Cuántas veces uno llega, no sé, a un almacén, a un negocio, a una institución y están hablando las personas sobre algo y uno dice, ¿qué pasa? Y le dicen, ¿cómo? ¿No escuchaste la televisión? ¿No escuchaste la radio? Y si uno no sabe, es el que está excluido. Entonces, yo quiero eso ponerlo hoy como piedrita acá en nuestro encuentro y contarles otro aprendizaje que hice hace algún tiempo también, a raíz de otra experiencia de trabajo y que complementa, me parece, este que hice allá hace tanto tiempo en Cutibalú. Hay una institución que se creó en nuestro país cuando se aprobó la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que hizo un gran trabajo, y hablo en pasado porque el gobierno actual casi se dedicó a destruir esta institución, que es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta institución es el espacio donde el público puede tener la palabra frente a los medios. Y ellos inventaron un sistema de trabajo que son las audiencias públicas que realizan a lo largo y a lo ancho de todo el país, o la realizaron por lo menos durante unos 4 años, preguntando, tratando de que las personas expresen su ser público ante los medios. Un año esas audiencias estuvieron destinadas a que las personas expresaran cómo se sentían representadas en los medios de comunicación audiovisuales. Y yo sistematicé todo lo que se dijo en esas audiencias, en 6 audiencias que se hicieron en distintas regiones del país. Y lo que recogí en esa sistematización fue básicamente la enorme insatisfacción que tenían las personas con la información que le daban los medios. Las mujeres, los jóvenes, los obreros, los integrantes de pueblos aborígenes, los discapacitados, las personas con diversidades sexuales, sentían que no estaban presentes en los medios, que su palabra no estaba allí, y que cuando estaban representados, muchas veces estaban representados de manera estigmatizada, de manera fragmentaria, sin plantear realmente sus modos de vivir, sus problemas, su situación. Y sin embargo, todos consumían los medios, porque de nuevo, no consumir la información es quedarse fuera. Y junto a esa insatisfacción por lo que tenían, yo descubrí que había algo más grave. Tampoco sabían muy bien cómo querían ser representados, ni tampoco sabían muy bien sobre qué querían ser informados, ni qué querían que se dijera de ellos. Les costaba mucho. ¿Por qué? Porque es tan profunda la modelación que el sistema nos pone, es decir, es tan fuerte el modo en que nos dice que es la información,
que nos cuesta pensar de otra manera. Seguramente que todo esto que acabo de decir ustedes lo saben, pero a mí me parece que sin pensar en esas dos cuestiones, en que la información no es algo con lo que podemos hacer cosas, sino que la información es algo que nos hace lo que somos. Y sin pensar cuáles son las necesidades informativas que hay, es decir, si las personas saben lo que quieren, lo que desean saber, y si las personas saben lo que quieren expresar o no lo saben, sin que pensemos en eso, es casi imposible que tengamos el sueño de construir otras agendas u otras formas de narrar. Es por eso que yo considero que el investigar es imprescindible para hacer eso que ustedes quieren hacer. ¿Investigar qué? Bueno, investigar qué saben las personas acerca de lo que viven. ¿Qué saben acerca de lo que les dicen? ¿Y qué saben acerca de sus propios deseos de decir? Porque no es tan sencillo. Piénsenlo ustedes. ¿Ustedes saben qué quieren que los medios dijeran de ustedes? A veces sí lo sabemos, a veces no. Yo tengo en claro, por ejemplo, lo que me gustaría que los medios digan de los trabajadores de la educación. Yo soy una trabajadora de la educación. Entonces me gustaría que los medios hablen de mi salario, de mi condición de trabajo, de la infraestructura con la que no contamos. Pero yo hablo con otras compañeras docentes y me dicen, no, a mí me gustaría que hablen de otra cosa. A mí me gustaría que hablen de cómo me cuesta aprender lo que quiero transformar con mis estudiantes. A mí me gustaría que hablen de, de qué difícil es hoy entender el lenguaje de los adolescentes. Y si me junto con otra compañera me dice que quiere que los medios hablen de otra cosa. No sabemos de qué quiere la gente que hablemos. Y cuando digo que no sabemos, no es que no podamos saberlo, sino que tenemos que darnos estrategias para acercarnos a eso que las personas piensan como información, piensan como saber, para ver si nosotros somos capaces de luego producirlo. Y tenemos que acercarnos a esa otra dimensión. ¿Cómo quieren que se lo digamos? Y ahí tenemos una cuestión generacional y una cuestión, yo diría, tecnológica que abordar muy gravemente, porque los jóvenes tienen maneras que no tenemos los adultos de hablar y tenemos modos de escuchar la información o de verla, pero acá estamos en radio, así que hablemos de escuchar nomás, muy distinta. Y tenemos además una relación con la voz que sale del aparato de radio o del celular muy distinta según seamos viejos y jóvenes, o mujeres u hombres, o vivamos en un barrio o en el campo. No hay un modo solo de escuchar, no hay un modo de que nos guste, que nos hablen. Y eso tenemos también que investigarlo. Yo me acuerdo, y con esto termino para que vengan las preguntas y charlemos, me acuerdo de una radio también de Perú, la radio La Voz de la Selva en Iquitos. ¿Saben lo que hizo para saber cómo querían las personas ser informadas? Iba al mercado. Los compañeros de la radio iban al mercado y ponían el micrófono para oír cómo hablaba la gente en el mercado. Para no hablar ellos como los locutores de radio, sino para hablar con las tonalidades, con las cadencias que se hablaba en el mercado. Y a partir de ahí lograron una empatía con la población de Iquitos, esa ciudad, como no lo habían logrado nunca antes, cuando aprendieron que a las personas de esa ciudad
al público con el que ellos querían relacionarse, les gustaba que la noticia se diera como voceaban sus productos en el mercado las vendedoras de pescado, los vendedores de plátano, es decir, de una manera que no era la manera de los informativos de las otras radios. Y ellos aprendieron así que había que dar la noticia y que era posible darla como vendiendo pescados y plátanos. Algo que antes ni a mucha otra gente se le hubiera ocurrido. A eso me refiero yo cuando digo que es la investigación, no la investigación científica y académica, sino a el saber que construyo con el otro, lo que me permite saber de qué quiere la gente ser informada, de qué necesita ser informada y cómo quiere ser informada. Aler, 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 aler.